La nieve caía con furia sobre las montañas, como si el cielo mismo quisiera borrar todo rastro de vida en aquel valle perdido. Tomás Winters, un hombre curtido por 40 inviernos y marcado por la soledad, seguía las huellas de su caballo en la blancura infinita. El alazán, su único compañero desde que María dejó este mundo, había desaparecido durante la tormenta de la noche anterior. Las huellas del caballo serpenteaban entre los pinos, descendiendo hacia el río, que incluso en invierno mantenía algunas partes sin congelar. Tomás ajustó su abrigo de piel de búfalo y continuó el descenso, cada paso hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Fue entonces cuando las vio, otras huellas más pequeñas, delicadas, huellas humanas, descalzas. ¿Quién demonios camina descalzo en esta tormenta?, se preguntó, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Un montículo de nieve junto a un sauce llorón llamó su atención. No era natural, demasiado uniforme. Con cuidado, Tomás se acercó y comenzó a apartar la nieve con sus manos enguantadas. Primero apareció una manta, desgastada pero hermosa, con patrones tribales tejidos en rojos y azules desvaídos. Luego, una mano, pequeña, de piel cobriza, inmóvil. Era una muchacha. No podía tener más de 20 años. Su rostro, enmarcado por cabello negro como el ala de un cuervo, tenía la palidez de quien está al borde de cruzar al otro mundo. Vestía ropas tribales rasgadas, y sus pies descalzos mostraban heridas del camino recorrido. Apache, sin duda. Tomás acercó su oído al pecho de la joven. Un latido débil, apenas perceptible pero presente. Sin pensarlo 2 veces, la envolvió en la manta tribal y la levantó en sus brazos. Era ligera como una pluma, o quizás él estaba más fuerte de lo que creía cuando la necesidad lo requería. «Aguanta», muchacha le dijo, aunque sabía que no podía escucharlo. «No te voy a dejar aquí». Silbó fuerte, el llamado que Canela conocía bien. Para su alivio, el caballo apareció entre los árboles, relinchando suavemente como si pidiera disculpas por su travesura. «Después ajustaremos cuentas», amigo, dijo Tomás, mientras acomodaba a la joven sobre la montura. «Ahora tenemos trabajo que hacer». El camino de regreso a la cabaña fue eterno. Tomás mantenía a la muchacha contra su pecho, compartiendo su calor corporal, mientras Canela avanzaba con cuidado por la nieve. La tormenta arreciaba, convirtiendo el mundo en un remolino blanco donde solo existían ellos tres. La cabaña apareció como una visión entre la ventisca, su chimenea aún humeando débilmente. Tomás desmontó con cuidado, llevando a la joven en brazos. La puerta protestó al abrirse, como siempre hacía en invierno. El interior estaba frío, pero no tanto como el exterior. Tomás depositó a la muchacha cerca del hogar y se apresuró a avivar el fuego. Las llamas cobraron vida, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. «Vamos, vamos», murmuraba mientras frotaba las manos heladas de la joven. «Vuelve con nosotros». Buscó mantas adicionales, las que había guardado en el baúl que no abría desde que María se fue. El olor a lavanda seca lo golpeó como un puñetazo, pero no había tiempo para memorias. Envolvió a la muchacha en las mantas, acercándola al fuego. Preparó té de sauce, el mismo que su abuela le enseñó a hacer para las fiebres. Con cuidado, logró hacer que la joven tragara algunos sorbos. El color comenzó a volver lentamente a sus mejillas. La noche cayó como un manto pesado sobre la cabaña. Tomás se sentó en su vieja mecedora, el revólver al alcance de la mano por si acaso, observando a su inesperada huésped. ¿Qué hacía una muchacha apache sola en la tormenta? ¿De qué huía o hacia qué corría? Fue pasada la medianoche cuando sucedió. La joven se incorporó de golpe, los ojos abiertos pero sin ver, y comenzó a gritar. Palabras en una lengua que Tomás no entendía, pero que resonaban con terror puro. Nombres, quizás, súplicas, tal vez. Los gritos llenaron la cabaña, mezclándose con el aullido del viento exterior. Tomás se levantó de un salto, sin saber si acercarse o mantener la distancia.
Los gritos de la muchacha se volvieron más desesperados, sus manos aferrando la manta tribal como si fuera un escudo contra demonios invisibles. «Tranquila», dijo Tomás en voz baja, aunque sabía que era inútil. «Estás a salvo, nadie te va a hacer daño aquí». Pero los gritos continuaron, cada uno más desgarrador que el anterior, hasta que Tomás sintió que algo muy profundo dentro de él, algo que creía muerto con María, comenzaba a despertar. La madrugada encontró a Tomás sentado en el suelo junto al hogar, exhausto. La muchacha había gritado durante horas, alternando entre palabras incomprensibles y un llanto silencioso que era aún más perturbador. Ahora dormía de nuevo, pero su sueño era intranquilo, lleno de sobresaltos y murmullos. Tomás se levantó con las articulaciones protestando y preparó más leña para el fuego. La tormenta exterior había amainado, pero el frío seguía siendo mordaz. Mientras atizaba las llamas, no pudo evitar observar a la joven con más detenimiento. Era hermosa, de eso no había duda, con esa belleza salvaje y pura de su gente. Pero había algo más, algo en la forma en que aferraba la manta incluso dormida, en las líneas de tensión alrededor de su boca. Esta muchacha había visto cosas, había sufrido. Como todos nosotros, murmuró Tomás, tocando inconscientemente el medallón que llevaba al cuello, el último regalo de María. El amanecer trajo consigo un débil sol invernal y el despertar de la joven. Sus ojos, del color del café recién hecho, se abrieron lentamente, parpadeando confundida. Cuando vio a Tomás, se encogió contra la pared, la manta apretada contra su pecho. «Tranquila», dijo Tomás, levantando las manos en gesto pacífico. «No voy a hacerte daño. Me llamo Tomás, Tomás Winters». La muchacha no respondió. Sus ojos lo estudiaban con la intensidad de un animal acorralado, midiendo distancias, evaluando peligros. Tomás notó que temblaba, aunque la cabaña ya estaba cálida. «Tienes que comer algo», dijo, moviéndose lentamente hacia la cocina. «Tengo pan, un poco de caldo de ayer». Preparó un plato sencillo mientras sentía la mirada de la joven clavada en su espalda. Cada movimiento que hacía era observado, analizado. Cuando se acercó con la comida, ella se tensó visiblemente. «Lo dejaré aquí», dijo Tomás, colocando el plato a una distancia prudente. «Come cuando quieras». Se retiró a su silla junto a la ventana, fingiendo interés en el paisaje nevado mientras la observaba con el rabillo del ojo. La joven esperó largos minutos antes de acercarse a la comida, olfateándola con desconfianza antes de probar un pequeño bocado. Mientras ella comía con pequeños mordiscos cautelosos, Tomás no pudo evitar que los recuerdos lo asaltaran. María, su María, con su risa como campanillas de plata. María, quien murió en sus brazos aquella noche terrible cuando un grupo de renegados blancos y nativos por igual atacaron su anterior hogar cerca del fuerte. Había sido una ironía cruel. María, hija de un predicador, enamorada de un simple vaquero. Su padre la había repudiado por casarse con él, diciendo que merecía algo mejor que un hombre que olía a caballo y cuero. Y luego, cuando finalmente habían encontrado su pequeño pedazo de paraíso. Ese ataque no discriminó, murmuró para sí mismo. No importó el color de la piel o las creencias. La violencia nunca discrimina. La muchacha dejó de comer, observándolo con curiosidad. Tomás se dio cuenta de que había hablado en voz alta y carraspeó, incómodo. «Necesitas ropa seca», dijo, cambiando de tema. «Tengo algunas cosas que podrían servirte». Se dirigió al baúl otra vez, el perfume de lavanda golpeándolo con menos fuerza esta vez. Sacó un vestido sencillo de María, medias de lana, una camisa de dormir. La joven observó las prendas con recelo cuando él las dejó cerca. Fue entonces cuando Tomás notó las marcas en sus muñecas, rojas, en carne viva, claramente hechas por cuerdas apretadas con crueldad. La muchacha siguió su mirada y rápidamente escondió las manos bajo la manta. «No preguntaré», dijo Tomás suavemente. «Todos tenemos derecho a nuestros secretos, pero esas heridas necesitan cuidado». Buscó el botiquín que guardaba para las emergencias, sacando ungüento y vendas limpias. Lo dejó junto a la ropa y se retiró de nuevo.
Voy a revisar a los animales, anunció. Tómate tu tiempo. Afuera, el mundo era un lienzo blanco bajo el sol pálido. Tomás respiró profundo el aire frío, tratando de aclarar sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? Había jurado no volver a involucrar su corazón con nadie, mantener la distancia, sobrevivir en soledad. Pero algo en esa muchacha. No era solo que necesitara ayuda, había algo más, algo que no podía nombrar, pero que tiraba de él como la gravedad. Alimentó a las gallinas, revisó a Canela y a los otros 2 caballos, se aseguró de que el granero estuviera bien cerrado contra el frío. Cuando regresó a la cabaña, encontró a la joven vestida con la ropa de María. El vestido le quedaba un poco grande, pero servía. Había intentado vendarse las muñecas, pero claramente le costaba hacerlo con una sola mano. «Déjame ayudarte», ofreció Tomás. Ella retrocedió un paso, pero luego, sorprendentemente, extendió los brazos. Tomás trabajó con cuidado, aplicando el ungüento con toques suaves. La piel alrededor de las heridas estaba inflamada y había marcas más antiguas debajo. «¿Quién te hizo esto?», comenzó, pero se detuvo al ver la expresión de la joven. Trabajaron en silencio hasta que ambas muñecas estuvieron apropiadamente vendadas. La muchacha retiró las manos lentamente, como si no estuviera acostumbrada a la gentileza. El día transcurrió en una extraña danza de silencios y gestos. La joven no hablaba, pero Tomás comenzó a entender su lenguaje corporal. Un leve asentimiento para el té, una negación casi imperceptible para más comida, una mirada hacia la ventana cuando necesitaba aire. Al caer la tarde, mientras Tomás preparaba una cena sencilla de frijoles y tocino, escuchó un sonido que lo hizo volverse. La muchacha estaba sentada cerca del fuego, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras acariciaba la manta tribal. «Lo siento», dijo Tomás torpemente, «si necesitas hablar». Fue entonces cuando ella habló por primera vez, su voz apenas un susurro ronco por los gritos de la noche anterior. El inglés era vacilante, con un fuerte acento, pero comprensible. «No me devuelvas», dijo, sus ojos oscuros fijos en los de él. «Por favor». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, pesadas con implicaciones que Tomás apenas comenzaba a comprender. ¿Devolverla a dónde? ¿A quién? «No te devolveré a ningún lugar donde no quieras ir», prometió Tomás, y se sorprendió por la firmeza de su propia voz. «Tienes mi palabra». La joven lo estudió por un largo momento, como si pudiera ver a través de él hasta su alma. Luego asintió levemente y volvió su atención al fuego. Pero Tomás notó que sus hombros estaban menos tensos, su postura menos defensiva. Esa noche, mientras la tormenta volvía a arreciar afuera, Tomás se quedó dormido en su silla, pensando que tal vez, solo tal vez, su cabaña solitaria era menos fría con otra alma dentro de ella. Los días siguientes establecieron una rutina cautelosa. La muchacha, aún sin nombre, ayudaba en pequeñas tareas cuando se sentía fuerte en off. Tomás mantenía una distancia respetuosa, hablándole de cosas cotidianas, aunque ella rara vez respondiera. Fue en la 4ª mañana cuando Tomás decidió examinar más de cerca la manta tribal. La joven dormía profundamente por primera vez desde su llegada, su rostro finalmente relajado. Con cuidado, Tomás extendió una esquina de la manta donde la luz matutina pudiera iluminar los patrones. Los diseños eran intrincados, hermosos, figuras geométricas entrelazadas con representaciones de animales, osos, águilas, serpientes. Pero fue un símbolo en particular el que le llamó la atención, un sol con 8 rayos rodeado de plumas. «He visto esto antes», murmuró frunciendo el ceño. Se dirigió a la repisa donde guardaba los pocos libros que poseía. Entre ellos, el favorito de María, Costumbres y creencias de las tribus del suroeste, escrito por un misionero que había vivido entre los nativos. María solía leerle pasajes en las noches, fascinada por las historias y tradiciones. Hojeó el libro hasta encontrar lo que buscaba. Ahí estaba, el mismo símbolo. «El sol de 8 rayos es sagrado para el clan del oso de los apaches occidentales», leyó en silencio.
Solo los curanderos y sus familias directas pueden portar este símbolo, pues representa la conexión entre el mundo físico y el espiritual. Tomás miró a la joven dormida con nuevo entendimiento. No era solo una muchacha apache cualquiera, era alguien importante, alguien cuya desaparición seguramente no pasaría desapercibida. ¿En qué lío te has metido, Tomás Winters?, se preguntó en voz baja. El sonido de su voz despertó a la muchacha. Se incorporó rápidamente, sus ojos buscando peligro antes de relajarse al ver solo a Tomás con el libro en las manos. «Buenos días», dijo él, cerrando el libro. «¿Dormiste bien?» Ella asintió levemente, pero su mirada se fijó en el libro. Algo pasó por su rostro, una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Mi esposa solía leer esto», explicó Tomás, sintiendo la necesidad de justificarse. «Le fascinaban las historias de tu gente». La joven extendió la mano hacia el libro y Tomás se lo entregó. Ella lo hojeó con dedos delicados, deteniéndose en ilustraciones de ceremonias, rostros, paisajes. Una pequeña sonrisa, la primera que Tomás había visto, tocó sus labios. «¿Conoces estas historias?», preguntó Tomás suavemente. La muchacha lo miró y por un momento pareció que iba a hablar. Luego señaló una ilustración de una mujer tejiendo. «Mi abuela», dijo con esfuerzo, «ella, enseñar». «¿Te enseñó a tejer?», Tomás señaló la manta. «Ella hizo esto». La joven negó con la cabeza, acariciando la manta con reverencia. «Yo, hacer». «Para». Se detuvo, buscando las palabras. «Para mí, tiempo de mujer». Tomás comprendió. Era una manta ceremonial, probablemente tejida para su paso a la edad adulta, algo sagrado, personal, y sin embargo la había usado para cubrirse en su huida. La desesperación debía haber sido inmensa. Durante el desayuno de pan y café, la atmósfera era diferente, menos tensa, más familiar. La joven incluso probó a sonreír cuando Tomás casi se quema con el café caliente. «Necesitas un nombre», dijo Tomás de repente. «No puedo seguir llamándote muchacha en mi cabeza». Ella lo miró por un largo momento, como sopesando la confianza que eso implicaba. Finalmente, con voz suave, «Tayanita». «Tayanita», repitió Tomás, saboreando las sílabas. «¿Qué significa?» «Pequeña». «Osa», respondió ella, y había un dejo de ironía en su voz. «Mi padre». Decir yo fuerte como oso, pero pequeña como ratón. «Tayanita», dijo Tomás de nuevo, esta vez con una sonrisa. «Es un nombre hermoso». Esa noche, mientras cenaban, las pesadillas regresaron. Tayanita se despertó gritando, pero esta vez las palabras eran más claras. Un nombre se repetía una y otra vez. «Kuruk, no Kuruk, por favor». Tomás se acercó cautelosamente, hablando en tono calmado hasta que los gritos cesaron y fueron reemplazados por sollozos. Sin pensarlo, colocó una mano gentil en su hombro y, para su sorpresa, ella no se apartó. «¿Quién es Kuruk?», preguntó cuando los sollozos disminuyeron. Tayanita se estremeció, envolviendo la manta más apretadamente alrededor de sus hombros. «Jefe», Guerra susurró. «Hombre, malo, muy malo. Él, querer». No pudo continuar. Tomás no necesitaba que terminara. Las marcas en sus muñecas, la huida desesperada, el terror en sus pesadillas, la historia se escribía sola. «No dejaré que te encuentre», dijo Tomás con firmeza. «Nadie te llevará contra tu voluntad mientras yo respire». Tayanita lo miró con ojos llenos de lágrimas y algo más, esperanza quizás. O tal vez solo el deseo de creer. Fue entonces cuando lo escucharon, distante pero inconfundible en la noche silenciosa, el sonido grave y prolongado de un cuerno de guerra apache resonando desde las montañas. Tayanita palideció, su cuerpo entero tensándose como la cuerda de un arco. Sus ojos, hace un momento llenos de lágrimas, ahora mostraban terror puro. «Ellos, buscar», susurró. «Kuruk, no olvidar, nunca olvidar». Tomás se levantó, cogiendo su revólver del cinto colgado junto a la puerta. Apagó la lámpara de aceite, dejando solo la luz del fuego.
¿Cuántos?, preguntó en voz baja. Muchos, respondió Tayanita. Kuruk tiene muchos guerreros, él, poderoso. Tomás miró por la ventana hacia la oscuridad. No vio nada, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Los apaches eran maestros del sigilo. ¿Qué tan lejos crees que están? Tayanita escuchó atentamente cuando el cuerno sonó de nuevo, más largo esta vez. Una luna, tal vez menos, pero ellos, rápidos. Una luna, un día de viaje, quizás menos si conocían el terreno. Tomás evaluó sus opciones. La cabaña era defendible, pero no contra un grupo grande. Huir significaba abandonar todo lo que había construido desde la muerte de María. Miró a Tayanita, vio el miedo en sus ojos y supo que no había realmente ninguna decisión que tomar. Prepararemos las cosas esta noche, dijo. Al amanecer, nos vamos. ¿Nos? Tayanita lo miró con sorpresa. Tú, no tienes. Esto mi problema. Ya no, respondió Tomás con firmeza. Ahora prepárate. Tenemos mucho que hacer y poco tiempo. Mientras comenzaban a reunir provisiones, el cuerno sonó una vez más en la distancia, como una promesa oscura en la noche invernal. El amanecer llegó pintando el cielo de rosa y naranja, pero Tomás y Tayanita ya llevaban horas despiertas. Habían empacado lo esencial: comida, municiones, mantas, el poco dinero que Tomás guardaba. Los caballos estaban listos, inquietos como si percibieran la tensión. Deberíamos irnos ya, dijo Tomás, asegurando la última alforja. Pero Tayanita permanecía inmóvil junto al fuego moribundo, la manta tribal apretada contra su pecho. En la luz del amanecer parecía aún más joven, más vulnerable. Necesitas saber, dijo finalmente, por qué ellos buscar, por qué yo huir. Tomás se detuvo. Había evitado presionar por detalles, respetando su dolor, pero si iban a huir juntos, necesitaba entender a qué se enfrentaban. Siéntate, dijo Tayanita, señalando el banco junto al hogar. Historia, difícil. Tomás obedeció, observando cómo ella reunía fuerzas para hablar. Mi padre, gran curandero, comenzó, respetado por muchos clanes, pero tiempos difíciles. Hombre blanco viene más, tierra se hace pequeña. Clanes pelean entre ellos por lo que queda. Tomás asintió. Conocía bien esa historia desde el otro lado. Kuruk, jefe del clan del Coyote, guerrero feroz. Tomar muchos. Buscó la palabra scalps, de blancos, de otros indios. No importa, él querer guerra siempre. Un hombre peligroso, comentó Tomás. Más que peligroso, Tayanita se estremeció. Él, disfrutar dolor, ver sufrir sus propios guerreros, temer él. Caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas donde había sonado el cuerno. Hace 2 lunas, Kuruk viene a mi padre. Dice querer paz entre clanes. Dice querer unir pueblos contra hombre blanco. Pero precio. Tú, adivinó Tomás, sintiendo la rabia crecer en su pecho. Sí, dice si toma hija de gran curandero como esposa, otros clanes seguir, hacer alianza fuerte. Su voz se quebró. Mi padre, él llorar esa noche, primera vez yo ver. Pero él dice es por el pueblo, por supervivencia. Maldita sea, murmuró Tomás, sacrificarte por política. No entiendes, Tayanita se volvió hacia él, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin alianza, mi clan, morir. Kuruk tiene muchos guerreros, si no das lo que quiere. Él tomar todo, quemar todo, ya hacer antes con otros. ¿Y entonces huiste? 3 días antes de ceremonia. Yo escuchar Kuruk hablar con sus hombres, reír, decir cómo va, domar a la pequeña osa, cómo va. No pudo continuar, pero Tomás entendió. Bastardo, escupió la palabra. Esa noche yo correr, tomar solo manta y cuchillo, pensar mejor morir en montaña que vivir con él. Se limpió las lágrimas con furia, pero no pensar qué pasa con mi clan cuando yo no estar. Ahora Tomás entendía las marcas en sus muñecas. La habían encontrado, tratado de llevarla de vuelta a la fuerza. Los rastreadores de Kuruk, encontrar 2 días después. Atar,
decir cosas. Tocó sus muñecas vendadas, pero tormenta venir, caballo asustar con trueno. Yo caer, rodar por barranco, ellos pensar yo morir, dejar. Pero sobreviviste. Sí, caminar, no sé cuánto, seguir río, luego, nada, despertar aquí. Tomás se levantó y caminó hacia ella. Quería consolarla, pero no sabía si su cercanía sería bienvenida. Tu padre debe estar desesperado, dijo suavemente. Padre. Tayanita cerró los ojos. Él elegir pueblo sobre hija, yo entender, pero yo elegir libertad sobre vida, también entender, ¿sí? Sí, respondió Tomás. Lo entiendo perfectamente. Se miraron por un momento largo, dos almas que habían elegido caminos difíciles. Kuruk, no solo buscar por honor, añadió Tayanita. Ahora yo hacer él parecer débil, mujer escapar de gran guerrero, otros clanes reír, él necesitar mostrar fuerza. Cuando encontrar, no te encontrará, interrumpió Tomás. Te doy mi palabra. Tu palabra. Tayanita lo miró con curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar por India desconocida? Tomás pensó en María, en su tumba solitaria en la colina, en las noches vacías, en el silencio que lo ahogaba. Porque todos merecemos elegir nuestro destino, dijo finalmente. ¿Y por qué? Porque hace mucho tiempo que no tengo algo por lo que luchar. Tayanita estudió su rostro, como si pudiera leer su historia en las líneas del tiempo y el dolor. Tú también perder, no era una pregunta. Mi esposa. Hace 2 inviernos, renegados atacaron nuestra granja anterior. Ella, no tuve tiempo de protegerla. Lo siento. No fue tu gente, aclaró Tomás rápidamente. Fueron hombres sin honor, sin tribu, sin nación, de los que solo buscan tomar y destruir. Como Kuruk, dijo Tayanita amargamente. Como Kuruk, confirmó Tomás. El sonido de caballos acercándose los sacó de su momento de comprensión mutua. Tomás cogió su revólver, moviéndose rápidamente hacia la ventana. 3 jinetes, susurró. Vienen del este, no parecen indios. Tayanita se tensó, pero no era el terror de antes. Estos no eran los hombres de Kuruk. Quédate atrás, ordenó Tomás. Y si digo que corras, tomas a Canela y no miras atrás. Pero, promételo. Prometo, dijo Tayanita a regañadientes. Tomás salió al porche, el revólver discretamente al alcance pero no amenazante. Los jinetes se detuvieron a una distancia prudente, hombres rudos, con la pinta inconfundible de quienes viven fuera de la ley. Buenos días, señores, saludó Tomás. ¿Puedo ayudarles en algo? El líder, un hombre con barba descuidada y ojos fríos, escupió tabaco al suelo. Tal vez sí, amigo. Estamos buscando a alguien, una india, joven. Dicen que robó caballos y provisiones del fuerte. Hay recompensa. No he visto a ninguna mujer india por aquí, respondió Tomás con calma. Vivo solo. Así, el hombre miró alrededor con suspicacia, y esas huellas de pie pequeño en la nieve. Mi sobrino estuvo de visita, mintió Tomás sin pestañear. Chico delgado, se fue ayer al pueblo. Los 3 hombres intercambiaron miradas. El líder desmontó, acercándose al porche. No le importará si echamos un vistazo, ¿verdad? Solo para estar seguros. Preferiría que no, dijo Tomás, su mano moviéndose casualmente hacia el revólver. Un hombre tiene derecho a su privacidad. Escuche. Amigo, el cazador de recompensas sonrió, mostrando dientes amarillentos. Esa pequeña salvaje vale $50. Viva, claro, muerta no vale nada. Así que si la está escondiendo. Dije que no he visto a nadie. La voz de Tomás se endureció, y les sugiero que sigan su camino. El segundo hombre, más joven y nervioso, señaló hacia el establo. Jefe, mire eso, la manta en ese caballo, parece india. El corazón de Tomás se aceleró. Había usado la manta de Tayanita para cubrir a Canela del frío. Un error estúpido. Interesante, el líder sacó su propio arco. Muy interesante. ¿Por qué no entramos todos y aclaramos este malentendido? La situación se tensó como una cuerda a punto de romperse. Tomás calculó sus opciones. 3 contra 1. Tayanita indefensa adentro. No eran buenas probabilidades.
Fue entonces cuando la puerta se abrió. Tayanita salió, pero transformada. Había soltado su cabello, dejándolo caer salvaje alrededor de su rostro. Sus ojos tenían una mirada vacía, desenfocada. Comenzó a murmurar en apache, meciéndose levemente, claramente interpretando el papel de alguien tocado por los espíritus. Los cazadores retrocedieron instintivamente. Incluso los hombres más rudos temían a los locos, especialmente a los locos indios. «Ven», dijo Tomás rápidamente, aprovechando el momento. «La encontré hace días, vagando. No está bien de la cabeza. La tormenta, el frío. Iba a llevarla al fuerte cuando mejorara el tiempo». Tayanita se acercó al líder, extendiendo las manos como si fuera a tocarlo. El hombre retrocedió con disgusto. «Los espíritus hablan», dijo ella en inglés entrecortado. «Muerte viene, muerte en la nieve, sangre alimenta la tierra». «Está loca», confirmó el hombre nervioso. «Vámonos, Jake, no es la que buscamos». Jake, el líder, no parecía convencido del todo, pero tampoco quería acercarse a Tayanita. «La recompensa es por una ladrona, no una loca», admitió finalmente, «pero si ve a alguna india en sus 5 sentidos». «Serán los primeros en saberlo», aseguró Tomás. Los hombres montaron, claramente aliviados de alejarse. Pero antes de partir, Jake se volvió. «Tenga cuidado, amigo. Hay más que nosotros buscando, y los apaches, bueno, ellos no serán tan civilizados». Esperaron hasta que los jinetes desaparecieron en el horizonte antes de relajarse. Tayanita dejó caer su actuación, temblando. «Eres muy lista», dijo Tomás con admiración, «rápida de mente». «Aprender, observar», respondió ella. «Hombres temer lo que no entienden». Pero tenían razón en algo. Tomás miró hacia las montañas. «No serán los últimos, y cuando vengan los de Kuruk». «Entonces nos vamos», dijo Tayanita con determinación. Ahora, mientras terminaban de preparar los caballos, Tomás no pudo evitar notar cómo habían trabajado juntos, sin necesidad de palabras, cada uno entendiendo instintivamente lo que el otro necesitaba. «¿A dónde?», preguntó Tayanita cuando estuvieron listos. Tomás lo pensó. No podían ir al este, hacia el fuerte, ni al oeste, territorio apache. Norte significaba montañas más altas, pasos peligrosos en invierno. Sur decidió. «Conozco un lugar, un valle escondido a 3 días de aquí. Solía acampar allí cuando hacía arreos de ganado. Difícil de encontrar si no conoces el camino». «¿Y después?». «Después», Tomás la miró, «después decidiremos, juntos». Tayanita asintió, y por primera vez desde que la encontró, Tomás vio algo más que miedo en sus ojos. Vio esperanza. Mientras se alejaban de la cabaña, Tomás no miró atrás. Había construido esa vida después de perder a María, pero ahora entendía que había sido solo una existencia, no una vida. La vida requería algo por lo que luchar, alguien a quien proteger. A su lado, Tayanita cabalgaba con la espalda recta, la manta tribal sobre sus hombros como un estandarte de desafío. No era solo una fugitiva. Era una mujer que había elegido la libertad sobre la seguridad, la incertidumbre sobre la sumisión. El sol estaba alto cuando encontraron las primeras señales, ramas rotas, marcas en los árboles. Alguien había estado explorando la zona. «Se acercan», dijo Tayanita simplemente. «Entonces cabalgamos más rápido», respondió Tomás, espoleando a su caballo. Pero ambos sabían que no podían huir para siempre. Eventualmente tendrían que enfrentar lo que los perseguía. La pregunta era, ¿estarían listos cuando ese momento llegara? El refugio en el granero era sofocante. Tayanita permanecía inmóvil entre las pacas de heno, apenas atreviéndose a respirar mientras escuchaba las voces masculinas filtrándose desde la cabaña. Habían llegado al anochecer del segundo día de huida, exhaustos, solo para encontrar caballos extraños atados en el porche. «Te juro que no he visto a ninguna india». La voz de Tomás sonaba calmada, pero Tayanita detectaba la tensión debajo. «Vivo solo desde hace 2 inviernos». «Qué conveniente», respondió una voz áspera. «Un ermitaño en medio de la nada, el escondite perfecto para una fugitiva». Tayanita cerró los ojos.
No eran hombres de Kuruk, el acento era de blancos del este, cazadores de recompensas, como los anteriores, pero estos sonaban más peligrosos, más decididos. Mire, señor, Morrison, Jake Morrison, y estos son mis asociados. El mismo hombre del día anterior. Habían vuelto, quizás sospechando del engaño. Señor Morrison, no sé qué decirle. No hay ninguna mujer aquí, india o no. ¿Le importa si echamos un vistazo, solo para asegurarnos? Es que verá, encontramos algo muy curioso. Una pausa, huellas, de pie pequeño, femenino, recientes, llevaban hacia aquí. Tayanita se mordió el labio. Habían sido cuidadosos, pero la nieve los había traicionado. Siempre la nieve. Habrán sido de mi sobrino Tomás, mantenía la mentira. Ya se lo dije ayer. Ah, sí, su sobrino. Morrison sonaba divertido. Qué extraño que su sobrino tenga pies tan delicados y que use mocasines apaches. Silencio. Tayanita podía imaginar a Tomás calculando sus opciones. No sé de qué habla. Creo que sí lo sabe, el sonido de un revólver siendo amartillado. Verá, hicimos nuestra tarea. Esa pequeña salvaje no es una ladrona cualquiera, es la hija de un curandero importante. Los apaches están que trinan, ofrecen su propio precio por ella. 100 caballos, dicen. Eso se traduce en mucho dinero si sabemos negociar. Incluso si supiera algo, que no lo sé, ¿qué le hace pensar que la entregaría? Porque es un hombre inteligente, y los hombres inteligentes saben cuándo están superados. Somos 5, usted es 1, y algo me dice que ella está cerca, muy cerca. Tayanita escuchó pasos acercándose al granero. Su mano encontró el cuchillo que Tomás le había dado. No era mucho contra 5 hombres, pero no se dejaría tomar sin luchar. Esperen, la voz de Tomás sonó más cerca. Digamos, hipotéticamente, que sé algo. ¿Qué garantía tengo de que no me dejarán con un proyectil en la espalda una vez que tengan lo que buscan? Los pasos se detuvieron. Es un hombre práctico, me gusta eso. Morrison parecía considerarlo. Le propongo un trato. Usted nos dice dónde está, nosotros nos la llevamos sin problemas. Incluso le damos una parte de la recompensa, digamos $20. Es más de lo que muchos ven en un mes. ¿Y si me niego? Entonces registramos cada pulgada de este lugar, y cuando la encontremos, porque la encontraremos, las cosas se pondrán desagradables. Para ambos. Tayanita se tensó. No podía permitir que Tomás sufriera por protegerla. Comenzó a moverse hacia la puerta del granero, decidida a entregarse, cuando escuchó algo que la detuvo. Está bien, dijo Tomás, y su corazón se hundió, pero no está aquí. ¿Ah, no? ¿Entonces dónde? La escondí en una cueva, a 1 milla al norte. Hay un viejo refugio de tramperos. Está herida, no podía seguir cabalgando. Le dije que esperara allí mientras yo conseguía provisiones. Morrison lo consideró. Muéstrenos. Es de noche. El camino es peligroso. Tenemos antorchas. Vamos. Tayanita escuchó el movimiento de varios hombres, pero no todos. Algunos se quedaban. La estaban vigilando. Ustedes 2, quédense aquí, ordenó Morrison. Por si acaso nuestro amigo intenta algo gracioso. Si no volvemos en 2 horas, quemen todo. Entendido, jefe. Los caballos se alejaron. Tayanita contó. 3 se fueron con Tomás, 2 permanecían. Mejores probabilidades, pero seguían siendo hombres equipados. Esperó. Cada minuto una eternidad. Los hombres en la cabaña hablaban en voz baja, ocasionalmente riendo. Uno mencionó registrar el granero solo para estar seguros. Tayanita se preparó. Si la encontraban, tendría un momento de sorpresa, nada más. Tenía que aprovecharlo. La puerta del granero crujió al abrirse. Una figura con antorcha entró, la luz danzando en las paredes. Aquí, gatita, canturreó el hombre. Sé que estás aquí, puedo olerlo. Ese olor a salvaje es inconfundible. Tayanita esperó hasta que estuvo directamente debajo de su escondite en el altillo, entonces saltó. El hombre no esperaba un ataque desde arriba. Cayeron juntos, la antorcha rodando por el suelo. Tayanita asestó el objeto punzante en su hombro, no para acabar con su vida, sino para incapacitarlo.
El hombre gritó, soltando su objeto. «Maldita salvaje», aulló, tratando de golpearla. Tayanita rodó lejos, cogiendo el revólver caído. Nunca había disparado uno, pero había visto cómo lo hacían. «Bill, ¿qué pasa?» El segundo hombre venía corriendo. Tayanita salió del granero justo cuando el segundo cazador aparecía. Levantó su equipo de combate con manos temblorosas. «Alto», ordenó, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. El hombre se detuvo, evaluándola. Su compañero salió tambaleándose del granero, la mano presionando la herida del hombro. «La pequeña zorra me apuñaló», gruñó. «Suelta eso, niña», dijo el segundo hombre con calma. «No sabes usarla». «Retrocedan», ordenó Tayanita, hacia caballos. Los hombres intercambiaron miradas. Claramente debatían si una muchacha india sabría disparar. «Miren, no queremos problemas», dijo el herido. «Solo». El sonido de cascos acercándose los interrumpió. ¿Tan pronto? No habían pasado ni cerca de 2 horas. Pero no era Morrison quien apareció galopando. Era Tomás, solo, su caballo echando espuma por la boca del esfuerzo. «Tayanita», gritó al verla, «tenemos que irnos, ahora». «¿Qué hiciste con nuestros compañeros?», demandó el segundo cazador. Tomás sonrió grimmente mientras desmontaba. «Los llevé a un tour escénico, por un barranco. En la oscuridad es fácil perderse o caerse. Hijo de...». El hombre fue por su arma. Tomás fue más rápido. Su revólver apareció en su mano como por arte de magia, el disparo resonando en la noche. El hombre cayó, agarrándose la pierna. «El siguiente no será en la pierna», advirtió Tomás. «Tayanita, trae los caballos, nos vamos». Mientras ella corría al establo, Tomás mantuvo a los 2 hombres bajo la mira. «No nos seguirán», les dijo. «Su amigo Morrison está probablemente tratando de encontrar el camino de vuelta en la oscuridad. Si tiene suerte, lo logrará al amanecer. Si no, bueno, esas montañas son traicioneras». «¿Nos las pagarás?», escupió el herido. «Únanse a la fila», respondió Tomás secamente. Tayanita volvió con los caballos. Tomás la ayudó a montar, sin apartar la vista de los cazadores. «Una cosa más», dijo mientras montaba. «Si vuelven a buscarla, si escucho siquiera un rumor de que andan preguntando por ella, volveré, y la próxima vez no seré tan misericordioso». Espolearon los caballos hacia la noche. Detrás, los gritos de furia de los cazadores se perdieron en la distancia. Cabalgaron duro durante horas, tomando senderos que Tomás conocía de sus días de arriero. La luna llena iluminaba su camino, convirtiendo el paisaje nevado en un mundo de plata y sombras. Finalmente, cuando los caballos ya no podían más, se detuvieron en un bosquecillo protegido. «¿Estás bien?», preguntó Tomás mientras desmontaban. Sí, Tayanita lo miró con algo parecido al asombro. «Tú volviste por mí». «Por supuesto que volví». Tomás comenzó a frotar los caballos. «Dije que no dejaría que te llevaran». «Pero podías dejarme, salvarte». Tomás dejó lo que estaba haciendo y la miró directamente. «Tayanita, escúchame bien, no te voy a abandonar, no importa lo que venga. ¿Entiendes?». Ella asintió lentamente, las lágrimas brillando en sus ojos. «Entiendo, pero no entiendo. ¿Por qué?». Tomás volvió a su tarea, incómodo con la conversación. «Tal vez porque estoy cansado de perder a la gente que... ¿Qué me importa?». El silencio que siguió estaba cargado de cosas no dichas. Tayanita se acercó y puso una mano en su brazo. «Tomás, deberíamos descansar un poco», la interrumpió suavemente. «Todavía nos queda mucho camino». Mientras preparaban un campamento improvisado, Tayanita sacó su manta y la extendió sobre ambos. Sentados juntos bajo las estrellas, compartiendo calor y silencio, algo fundamental cambió entre ellos. «Esos hombres», dijo Tayanita eventualmente, «dijeron que mi padre ofrece 100 caballos. Es mucho. Es desesperación. Significa que Kuruk amenaza con guerra si no me devuelven». Su voz se quebró. «Mi huida traerá muerte a mi pueblo». No, Tomás la rodeó con un brazo, un gesto natural que sorprendió a ambos. «La crueldad de Kuruk traerá muerte. Tú solo elegiste vivir libre».
Se quedaron así, observando las estrellas, hasta que el agotamiento los venció, pero incluso en sueños permanecieron alerta, porque ambos sabían que esto era solo el principio. Los cazadores de recompensas eran una cosa, pero cuando Kuruk viniera personalmente, y vendría, la verdadera prueba comenzaría. En algún lugar de la noche, un coyote aulló. Tayanita se estremeció. «Es solo un coyote», la tranquilizó Tomás. No, susurró ella. «Es señal. Kuruk. Su espíritu guía es coyote. Él sabe dónde estamos». Tomás la abrazó más fuerte, mirando hacia la oscuridad. Si Kuruk quería guerra, la tendría, porque ahora Tomás tenía algo por lo que pelear, algo que no perdería otra vez. El amanecer los encontró preparando los caballos en silencio. La revelación de la noche anterior que Kuruk podía de alguna manera rastrearlos había añadido urgencia a su huida. Tomás revisaba las alforjas mientras Tayanita enrollaba cuidadosamente su manta. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo Tomás de repente, sacando un mapa desgastado de su bolsillo. «Mira». Extendió el mapa sobre una roca plana. Estaba marcado con rutas de sus días de arriero, notas en los márgenes sobre agua, refugios, peligros. «Aquí estamos», señaló un punto, «y aquí es donde íbamos, el valle escondido, pero ahora trazó una línea hacia el oeste. Creo que deberíamos ir hacia Nuevo México, conozco gente allí». Gente que no hace preguntas. Tayanita estudió el mapa, sus dedos siguiendo los caminos marcados. «Territorio apache», dijo, señalando una zona. «Aquí y aquí, diferentes clanes, pero Kuruk tiene influencia. Entonces los rodeamos. Será más largo, pero más seguro». «¿Cuánto más largo?» «2 semanas, quizás 3, depende del clima». Tayanita lo miró, y Tomás vio la pregunta en sus ojos antes de que la formulara. «¿Por qué Nuevo México? ¿Por qué no dejarme en algún pueblo y seguir solo?» Tomás dobló el mapa cuidadosamente, evitando su mirada. «Porque un trato es un trato. Te llevaré a algún lugar seguro». «Eso no es respuesta». «¿Qué quieres que diga?» Tomás se volvió hacia ella, frustrado, «que no puedo imaginar volver a esa cabaña vacía, que por primera vez en 2 años no me despierto deseando estar muerto». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, demasiado honestas, demasiado crudas. Tayanita dio un paso hacia él. «Yo también, sentir, pero es peligroso. Para ti, Kuruk no perdona, y mi pueblo». «Al diablo con Kuruk. Y en cuanto a tu pueblo», Tomás suspiró. «Mira, sé que no es fácil, sé que hay barreras, pero...» Fue interrumpido por un sonido que heló su sangre. Una flecha se clavó en el árbol junto a su cabeza, vibrando con la fuerza del impacto. «¡Abajo!», gritó, empujando a Tayanita detrás de las rocas. Pero no siguieron más flechas. En cambio, una voz resonó desde el bosque, una voz hablando en apache. Tayanita palideció. «¿Qué dice?», preguntó Tomás, su revólver en la mano. Dice que salga, que soy hija de mi padre y debo enfrentar mi destino con honor». «¿Cuántos son?». Tayanita escuchó atentamente. «1, solo uno. Es Nakai, primo de mi padre, guerrero respetado». «¿Confías en él?». «Antes sí, ahora no sé». Tomás evaluó sus opciones. Un guerrero apache en su terreno era un oponente formidable, pero si era realmente solo. «Voy a salir», decidió Tayanita. «Necesito hablar con él». «Ni lo pienses». «Tomás», su voz era firme, «si huimos ahora, siempre huiremos. Necesito saber qué quiere». Antes de que pudiera detenerla, se levantó y caminó hacia el claro. Tomás maldijo y la siguió, manteniéndose alerta. Un hombre emergió de entre los árboles, alto, de mediana edad, con el porte de un guerrero veterano. No llevaba equipamiento mortal visible, lo cual era señal de paz o de suprema confianza. Nakai y Tayanita hablaron en apache durante largos minutos. Tomás observaba cada gesto, cada cambio en el tono, aunque no entendía las palabras. Finalmente, Tayanita se volvió hacia él. «Dice que mi padre está muriendo. Dice que me perdona, que entiende por qué huí, pero que el clan necesita que vuelva». «¿Y Kuruk?».
Tayanita intercambió más palabras con Nakai. Kuruk exige cumplimiento del acuerdo. Dice que sin alianza habrá guerra. Muchos morirán. No es tu responsabilidad, dijo Tomás con firmeza. Nakai habló de nuevo, esta vez mirando directamente a Tomás. Dice que el hombre blanco no entiende, tradujo Tayanita, que para nosotros el clan es todo, que mi egoísmo causará la muerte de niños, ancianos. Dile que el egoísmo es de Kuruk, no tuyo. Tayanita tradujo, y la respuesta de Nakai fue larga y apasionada. Dice que hay otra manera, que si vuelvo, si me presento ante el consejo, puedo desafiar el acuerdo, ley antigua. Si pruebo que Kuruk no es digno, el compromiso se rompe. ¿Y cómo probarías eso? Combate. O si alguien habla por mí, alguien que Kuruk haya dañado. Tomás entendió inmediatamente. Era una trampa, o al menos un riesgo enorme. Si vuelves, Kuruk te tomará antes de que puedas hablar. Nakai ofrece protección. Jura por los espíritus de sus ancestros. Tomás miró al guerrero apache, tratando de leer la verdad en sus ojos. Nakai le devolvió la mirada sin pestañear. No tienes que decidir ahora, continuó Tayanita. Pero mi padre muere. Si no lo veo, entonces vamos, dijo Tomás, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Qué? Vamos a ver a tu padre, pero con condiciones. Se dirigió a Nakai. Dile que iremos, pero equipados, ya sabes cómo. Dile que si es una trampa, me llevaré a cuantos pueda conmigo. Y dile que Tayanita está bajo mi protección, que quien la toque, me toca a mí. Tayanita tradujo con voz temblorosa. Nakai escuchó, luego habló. Dice que eres valiente o estúpido, que un hombre blanco reclamando protección sobre hija de curandero es inusual. Pregunta qué eres para mí. Tayanita miró a Tomás, esperando su respuesta. Él la miró a los ojos, viendo en ellos miedo, esperanza y algo más. Dile que soy quien no dejará que la lastimen. Dile que soy quien peleará por su derecho a elegir. Dile que soy su amigo. Tayanita tradujo, su voz suave. Nakai los estudió a ambos por un largo momento, luego asintió. Dice que acepta, que nos escoltará, que garantiza seguridad hasta llegar al pueblo. Después, Tayanita tragó saliva. Después, los espíritus decidirán. Mientras empacaban para el nuevo viaje, Tomás se preguntó qué estaba haciendo. Llevaba a Tayanita directamente hacia el peligro del que habían estado huyendo. Pero al verla hablar con Nakai, vio algo que no había visto antes, el peso de la culpa, el dolor de estar separada de su pueblo. ¿Estás segura?, le preguntó mientras montaban. No, admitió ella. Pero necesito intentar. Si hay manera de salvar a mi pueblo sin sacrificarme, debo intentar. ¿Y si no la hay? Tayanita lo miró y por primera vez sonrió, una sonrisa pequeña, triste, pero real. Entonces al menos habré visto a mi padre una vez más. Y habré tenido estos días contigo. Tomás sintió algo quebrarse en su pecho. Extendió la mano y ella la tomó, entrelazando sus dedos por un momento antes de soltarse. No dejaré que te tomen, prometió. No importa lo que pase. Lo sé, respondió ella simplemente. Mientras seguían a Nakai hacia territorio apache, Tomás tocó el medallón de María bajo su camisa. Perdóname, pensó, pero no puedo perderla a ella también. La flecha en el árbol quedó atrás, pero su mensaje resonaba claro. Estaban entrando en un mundo donde las reglas eran diferentes, donde el amor y el deber chocaban como tormentas en las montañas. Y en algún lugar adelante, Kuruk esperaba. El viaje con Nakai como guía fue tenso, pero sin incidentes durante los primeros 2 días. El guerrero apache mantenía su distancia, estableciendo campamento aparte pero siempre visible. Era una extraña tregua, nacida de la necesidad y el respeto mutuo. La tercera noche acamparon junto a un manantial termal oculto entre las rocas. El vapor se elevaba en el aire frío, creando un ambiente casi místico. Nakai se retiró temprano, dejando a Tomás y Tayanita solos junto al fuego. Las estrellas son diferentes aquí, comentó Tomás, mirando hacia el cielo despejado. No diferentes, corrigió Tayanita suavemente. Solo las miras diferente.
Se sentó junto a él, más cerca de lo que hubiera osado días atrás. Mi abuela decía que cada estrella es espíritu de guerrero muerto, los más brillantes, los más valientes. Y esa, Tomás señaló a Venus, brillando en el horizonte. No es estrella, es hogar de mujer cambiante, ella que trae las estaciones, el cambio. Tayanita sonrió levemente. Mi abuela decía que cuando brilla así, anuncia transformación. ¿Crees en eso? Creo que el mundo habla si sabemos escuchar. Se volvió hacia él. ¿Qué dicen tus estrellas? Tomás se encogió de hombros. Para mí eran solo estrellas, puntos para navegación cuando arreaba ganado. Qué triste, dijo Tayanita sin malicia, ver el cielo y no ver las historias. Enséñame entonces. Durante la siguiente hora, Tayanita le mostró las constelaciones según su pueblo, el gran oso que custodiaba el norte, las 7 hermanas que huían eternamente del cazador, el coyote que robó el fuego para los humanos. Kuruk dice ser hijo de Coyote, murmuró, su voz ensombreciéndose. Pero olvida que Coyote es embustero. Trae cambio, sí, pero también caos. En mi mundo, el coyote es solo una alimaña que roba gallinas, dijo Tomás, tratando de aligerar el ambiente. Tayanita rió, un sonido que Tomás no había escuchado antes. Era como agua fresca en el desierto. ¿Ves? Diferentes ojos, diferentes verdades. Se puso seria de nuevo. Mi pueblo, tu pueblo. Miramos mismo cielo, vemos cosas diferentes. ¿Quién tiene razón? Tal vez ambos. O ninguno. Sabia respuesta de hombre que dice no ser sabio. Se quedaron en silencio, el fuego crepitando entre ellos. Tayanita sacó algo de su bolsa, una flauta de hueso, delicadamente tallada. ¿Tocas?, preguntó Tomás. Mi madre enseñó. No terminó la frase, pero comenzó a tocar. La melodía era haunting, antigua. Hablaba de pérdida y esperanza, de caminos que se separan y se encuentran. Tomás cerró los ojos, dejándose llevar por la música. Cuando terminó, había lágrimas en las mejillas de Tayanita. Era su canción, explicó. La tocaba cuando padre estaba en guerra, para guiarlo a casa. Es hermosa. Está incompleta. Se supone que 2 flautas la tocan. Una pregunta, otra responde. Pero yo solo tengo una. Como una conversación interrumpida. Sí, guardó la flauta con cuidado. Ahora tu turno, enséñame algo de tu mundo. Tomás lo pensó. ¿Qué podía enseñarle que tuviera valor? Ven, dijo finalmente, levantándose. Te mostraré algo. La llevó a donde estaban los caballos. Canela relinchó suavemente al acercarse. Los caballos fueron mi vida por mucho tiempo, explicó. Sé más de ellos que de personas, la verdad. Le mostró cómo leer el estado de ánimo del animal por la posición de sus orejas, cómo revisar sus cascos en busca de piedras, cómo cepillar su pelaje de manera que relajara los músculos. Cada caballo es diferente, explicó mientras trabajaba. Canela aquí es testarudo pero leal. Ese vallo tuyo es inteligente, quizás demasiado. Ve cómo te observa, aprendiendo. Tayanita acarició el cuello de su caballo con nueva apreciación. Mi pueblo tiene caballos hace solo pocas generaciones. Antes, perros cargaban nuestras cosas. Los caballos cambiaron todo, ¿verdad? Sí, nos hicieron libres. Podíamos seguir búfalo, escapar de enemigos. Su voz se volvió amarga. También hicieron a hombres como Kuruk más poderosos, más rápidos para atacar, saquear. Las herramientas no son buenas o malas, dijo Tomás. Es como las usamos. Como tu revólver. Tomás tocó el objeto de defensa en su cintura. Supongo que sí. ¿Me enseñarías? La pregunta lo sorprendió. ¿A disparar? A defenderme. Tomás la estudió. Había determinación en sus ojos, pero también miedo. Miedo de lo que vendría. Está bien, accedió. Pasaron la siguiente hora en lecciones básicas. Cómo apuntar, cómo controlar la respiración. Tayanita era una estudiante rápida, su coordinación natural compensando la falta de experiencia. Es más pesada de lo que pensé, comentó. El peso es responsabilidad, dijo Tomás. Cada vez que la sostienes, tienes poder de vida y muerte, no es algo ligero. Como palabras de curandero, murmuró ella.
o promesas de matrimonio. Practicó el movimiento de desenfundar varias veces, cada vez más fluida. Espero nunca necesitarlo, dijo finalmente. Yo también, pero si lo necesitas. No dudaré. Lo miró directamente. He aprendido que dudar es lujo que no puedo permitir. Volvieron al fuego, donde encontraron pan y carne seca que Nakai había dejado para ellos. Un gesto de paz. Cuéntame de ella, pidió Tayanita de repente. Tu esposa. Tomás se tensó, pero luego se relajó. De alguna manera, con Tayanita no dolía tanto. María era luz, siempre riendo, siempre viendo lo bueno en todos. Hija de predicador, ya te dije, se supone que debía casarse con el hijo del alcalde. Buen partido. Pero me eligió a mí. ¿Por qué? Nunca entendí realmente. Decía que con los otros se sentía como pájaro en jaula, que yo la dejaba volar. Entiendo eso, dijo Tayanita suavemente. Su padre la desterró. Dijo que era una vergüenza, pero ella nunca se arrepintió. Hasta el final decía que prefería un día libre conmigo que una vida entera enjaulada. Era sabia. Era testaruda, corrigió Tomás con una sonrisa triste, como alguien más que conozco. Tayanita sonrió también. ¿La amabas? Con todo mi ser. ¿Y ahora? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Tomás la miró, vio el fuego reflejado en sus ojos oscuros, el valor que tomó hacer esa pregunta. Ahora, comenzó, pero fue interrumpido por un sonido en la oscuridad. Nakai apareció en el círculo de luz, su rostro grave, habló rápidamente en apache. ¿Qué dice?, preguntó Tomás, poniéndose de pie. Jinetes, tradujo Tayanita, palideciendo. Muchos vienen del norte, estarán aquí al amanecer. ¿Kuruk? No, hombres blancos, soldados tal vez, o cazadores de recompensas. Tomás maldijo, atrapados entre dos fuegos. Dice que debemos movernos ahora, continuó Tayanita. Conoce camino por las montañas, difícil pero posible en la oscuridad. Mientras recogían apresuradamente el campamento, Tomás notó algo tallado en la corteza del viejo roble junto al manantial, un símbolo apache que no había estado allí antes. ¿Qué es eso?, preguntó a Tayanita. Ella lo miró y su rostro se ensombreció aún más. Marca de propiedad. Kuruk estuvo aquí, sabe que venimos. El símbolo parecía brillar en la corteza como una amenaza silenciosa. El tiempo de esconderse había terminado. Ahora era una carrera contra enemigos que venían de todas direcciones. Entonces corramos, dijo Tomás, ayudándola a montar, y que intenten alcanzarnos. Mientras se adentraban en la oscuridad de las montañas, guiados solo por Nakai y las estrellas que ahora contaban historias diferentes, Tomás supo que las lecciones de esa noche de confianza, de comprensión, de preparación serían cruciales para lo que venía. La transformación que anunciaba Venus había comenzado, para ambos. El refugio que Nakai encontró era una cueva poco profunda, apenas suficiente para protegerlos del viento. Habían cabalgado toda la noche, los caballos exhaustos, ellos mismos al límite. El amanecer revelaba un paisaje desolado, rocas y nieve hasta donde alcanzaba la vista. Descansamos aquí, anunció Nakai en su español limitado. Luego seguir. Tomás asintió, demasiado cansado para discutir. Ayudó a Tayanita a desmontar. Ella se tambaleó, agarrándose a su brazo. Estoy bien, murmuró, pero su rostro decía lo contrario. Nadie está bien después de cabalgar así, respondió Tomás, guiándola hacia la cueva. Mientras Nakai cuidaba los caballos, Tomás encendió un pequeño fuego. Tayanita se sentó cerca, envuelta en su manta, los ojos perdidos en las llamas. ¿Estás pensando en tu padre?, no era una pregunta. Estoy pensando en muchas cosas. Lo miró. Sabías que soy su única hija. Tuvo 3 hijos antes. Todos murieron. Enfermedad del hombre blanco cuando yo era bebé. Lo siento. Por eso soy importante. No solo hija, sino... Continuación. Se supone que debo tener hijos fuertes, enseñar las tradiciones. Rió amargamente. En cambio, huyo como cobarde. Elegir tu vida no es cobardía.
No, mi padre me enseñó que el bien del pueblo está sobre el bien de uno, que los líderes sacrifican por los demás, se frotó las sienes, pero también me enseñó que el espíritu libre no puede sanar, que pájaro enjaulado olvida cómo cantar. Suena como un hombre sabio atrapado en una situación imposible, como todos nosotros. Nakai entró a la cueva, hablando rápidamente en apache. Tayanita escuchó, su expresión cada vez más seria. Dice que los soldados pasaron al sur, pero hay más noticias. Mi padre empeoró, si queremos verlo. Entiendo. Tomás se levantó, descansamos una hora, luego seguimos. Nakai asintió y salió de nuevo. Tayanita lo siguió con la mirada. Es buen hombre. Sirvió a mi padre fielmente por 30 inviernos. Debe estar dividido entre lealtad a mi padre y saber lo que Kuruk es. ¿Qué es Kuruk exactamente, además de un monstruo? Tayanita recogió un puñado de tierra, dejándola escurrir entre sus dedos. Kuruk es lo que pasa cuando el miedo se vuelve odio. Su pueblo fue masacrado cuando era niño. Soldados atacaron campamento pacífico. Él vio cosas que ningún niño debería ver. Eso explica, pero no excusa. No, pero lo formó. Juró venganza contra todos los blancos, luego contra otros apaches que buscaban paz, luego contra cualquiera que no siguiera su camino. Suspiró. Algunos dicen que los espíritus oscuros lo cabalgan, que vendió su alma por poder. ¿Tú qué crees? Creo que algunos hombres eligen la oscuridad y encuentran excusas después. Se quedaron en silencio, el fuego crepitando entre ellos. Luego Tayanita habló de nuevo, su voz apenas audible. Hay algo más sobre mi padre, algo que debes saber. Tomás esperó. Él no solo es curandero, es vidente, ve cosas, sueños verdaderos. Lo miró directamente, soñó contigo. ¿Conmigo? Un hombre de ojos claros que vendría del este, que caminaría entre dos mundos, que se detuvo. Que traería cambio. Bueno o malo, no sabía, pero cambio. Tomás no sabía qué decir. No creía en visiones, pero había aprendido a respetar las creencias de otros. Por eso Nakai no me ha puesto una flecha en el pecho, tal vez. O tal vez porque ve lo que yo veo. ¿Y qué ves? Tayanita se acercó, su mano encontrando la de él. Veo hombre que perdió todo y sigue adelante, que arriesga vida por mujer que no es su pueblo, su sangre, que da sin pedir, apretó su mano, veo por qué María te eligió. El nombre de su esposa muerta en labios de Tayanita debería doler, en cambio se sintió. Correcto. Ella te hubiera querido, dijo Tomás sorprendiéndose. Le hubiera gustado tu fuerza, aunque fuera apache, especialmente por eso. María creía que las almas no tienen color, que el amor se detuvo, dándose cuenta de lo que casi dice. ¿Que el amor qué? Presionó Tayanita suavemente. Que el amor no reconoce fronteras. Sus miradas se encontraron y sostuvieron. El espacio entre ellos parecía cargado, como el aire antes de una tormenta. Tayanita levantó la mano libre, tocando suavemente la mejilla de Tomás. Tomás. Deberíamos descansar, dijo él abruptamente, apartándose. Queda mucho camino. El dolor cruzó el rostro de Tayanita, rápidamente escondido. Se envolvió más en su manta y se recostó contra la pared de la cueva. Sí, descansar. Tomás se maldijo mentalmente. Pero ¿qué derecho tenía? Ella era joven, con toda la vida por delante. Él era un viudo amargado, persiguiendo fantasmas. Cuando esto terminara, si sobrevivían, ella merecía más que un hombre roto. Se acomodó al otro lado del fuego, fingiendo dormir. Pero el sueño no llegó. En cambio, escuchó la respiración de Tayanita volverse profunda y regular. Cuando estuvo seguro de que dormía, se permitió mirarla. Incluso exhausta y sucia del camino, era hermosa. Pero más que eso, era fuerte, valiente. Había enfrentado lo impensable y seguía adelante, como María había hecho cuando eligió el amor sobre la seguridad. Perdóname, María susurró al aire, pero creo que me estoy enamorando de nuevo.
Como si respondiera a su confesión, Tayanita murmuró en sueños. Un nombre escapó de sus labios. Tomás. Él cerró los ojos, el corazón acelerándose. Cuando los abrió, el sol estaba más alto, y Nakai estaba en la entrada de la cueva, su expresión urgente. Pero Tayanita no estaba. ¿Dónde está? Tomás se levantó de un salto, la mano en el revólver. Nakai señaló hacia afuera, hablando rápidamente. Tomás no necesitaba traducción. El tono lo decía todo. Salió corriendo de la cueva. Las huellas de Tayanita llevaban hacia el este, hacia un risco que dominaba el valle. Y allí estaba ella, de pie peligrosamente cerca del borde, su manta ondeando al viento como alas. «Tayanita». Ella se volvió. Había lágrimas en su rostro. «Lo siento», dijo. «Necesitaba pensar, rezar». Tomás se acercó lentamente, como a un animal asustado. «¿Qué pasa?» «Soñé con mi padre. Estaba llamándome, diciendo adiós. Se limpió las lágrimas con furia. Creo que murió. Esta madrugada, lo sentí aquí, se tocó el pecho. Oh, Tayanita, lo siento tanto. Ahora ya no importa si vuelvo, nadie puede hablar por mí ante el consejo». Kuruk ganó. Lo miró con ojos rotos. Mi huida mató a mi padre. Su corazón no pudo soportar la vergüenza. «No, no hagas eso. Tu padre tomó sus decisiones. Tú tomaste las tuyas. El único culpable es Kuruk». «¿De verdad crees eso?» «Con todo mi corazón». Tayanita dio un paso hacia él, luego otro, y entonces estaba en sus brazos, sollozando contra su pecho. Tomás la sostuvo, sintiendo su dolor como propio. «No estás sola», murmuró contra su cabello. «Nunca más. Lo prometo». Ella levantó la cabeza, los ojos brillantes de lágrimas. «¿Por qué me importas tanto?», susurró. «Apenas te conozco, pero siento como si te hubiera esperado toda mi vida». Tomás no respondió con palabras. En cambio, secó sus lágrimas con gentileza infinita. Sus rostros estaban cerca, tan cerca. Un grito de Nakai los separó. Señalaba hacia el norte, donde una columna de polvo se elevaba. Jinetes, muchos. «Kuruk», dijo Tayanita con certeza, «viene por mí». «Entonces nos enfrentaremos a él», respondió Tomás. «Juntos». «No, ya has arriesgado demasiado. Esto es mi lucha». Tayanita la tomó por los hombros. «Escúchame bien. Tu lucha es mi lucha. Tu pueblo es mi pueblo. Tu enemigo es mi enemigo. ¿Entiendes?» Ella lo miró con asombro. Eso es voto de sangre. Entre mi gente eso significa». «Sé lo que significa». Tomás sacó su cuchillo, hizo un corte en su palma. «Lo acepto». Con manos temblorosas, Tayanita hizo lo mismo. Juntaron las palmas, sangre con sangre. «Ahora y siempre», susurró ella en apache. «Ahora y siempre», repitió Tomás. Nakai observaba desde la distancia, su rostro impasible, pero cuando se volvieron hacia él, asintió una vez. El pacto estaba hecho. Ya no era solo un hombre blanco protegiendo a una mujer apache. Ahora eran familia por elección, unidos por algo más fuerte que la sangre, la promesa de permanecer juntos contra todo lo que viniera. Y mientras los jinetes se acercaban, trayendo con ellos el enfrentamiento inevitable, Tomás supo que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. Y más importante aún, algo por lo que valía la pena vivir. El plan era simple. Nakai los llevaría por un paso de montaña mientras Tomás dejaba un rastro falso hacia el sur. Se reunirían al anochecer en un punto acordado. Pero mientras Tomás se alejaba solo, algo en su pecho le advertía que nada sería simple a partir de ahora. Cabalgó duro durante horas, dejando señales obvias, rompiendo ramas, permitiendo que su caballo dejara huellas profundas en el barro junto a un arroyo. Quería que Kuruk lo siguiera, que se alejara de Tayanita. Fue al mediodía cuando los vio. 5 jinetes, moviéndose con la precisión de depredadores. No eran guerreros apaches, eran algo peor, comancheros, comerciantes sin ley, que traficaban en muerte y miseria. «Maldición», murmuró Tomás. Los conocía de tipo, hombres sin nación ni honor, que vendían equipos de combate a quien pagara, que comerciaban con esclavos cuando podían, si lo habían rastreado.
No tuvo tiempo de completar el pensamiento. Una bala silbó junto a su oreja. Su caballo se encabritó y Tomás rodó detrás de unas rocas mientras más disparos levantaban polvo a su alrededor. «Sabemos que estás ahí, amigo», gritó una voz con acento tejano. «Y sabemos de la India. Kuruk paga bien por información». Tomás maldijo de nuevo. Contó sus opciones. 5 contra 1, terreno abierto a su espalda, rocas que daban cobertura limitada. No eran buenas probabilidades. «Podemos hacer esto fácil o difícil», continuó la voz. «Dinos dónde está la muchacha y te dejamos ir». «Váyanse al infierno», respondió Tomás, disparando para mantenerlos a raya. La respuesta fue otra lluvia de proyectiles. Tomás se agachó, calculando. Tenía 2 cargadores completos, más lo que llevaba en el cinturón. No era suficiente para un tiroteo prolongado. Entonces escuchó algo que le heló la sangre, un grito de guerra apache resonando en las colinas, pero no venía de donde esperaba. Una figura a caballo apareció en la cresta sobre los comancheros. Tayanita, con el rifle de Nakai en las manos, su cabello volando al viento como una bandera de guerra. «No», gritó Tomás. Pero ella ya estaba disparando, no con la inexperiencia que él esperaba, sino con la precisión de alguien que había practicado. Un comanchero cayó de su caballo, luego otro. Los 3 restantes se volvieron hacia la nueva amenaza, dándole a Tomás la apertura que necesitaba. Salió de su cobertura disparando. Otro hombre cayó. Los 2 supervivientes, atrapados entre 2 fuegos, intentaron huir. Tayanita persiguió a uno, disparando desde la montura como una guerrera nacida. Tomás alcanzó al otro, derribándolo del caballo con un disparo certero. Cuando el polvo se asentó, 5 cuerpos yacían inmóviles en el suelo. Tomás corrió hacia Tayanita, que desmontaba con movimientos tensos. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», demandó. «Se suponía que estarías con Nakai». «Nakai está herido», respondió ella, su voz extrañamente calmada. «Emboscada. Otros comancheros. Logré escapar, seguir tu rastro. Nakai está vivo, escondido, pero necesita ayuda». Tomás la examinó en busca de heridas, pero parecía ilesa. Fue entonces cuando notó sus manos temblando. «Primera vez», dijo ella, mirando los cuerpos. «Primera vez que quito vida». «Hey», Tomás la tomó por los hombros. «Mírame, hiciste lo que tenías que hacer. Me salvaste». «Lo sé, es solo». Se estremeció. «Mi padre decía que quitar vida marca el alma, que nunca eres el mismo. Tu padre tenía razón, pero a veces no hay opción». Tayanita asintió, recomponiendo su compostura con esfuerzo visible. «Debemos ir. Nakai necesita ayuda. Y Kuruk, si estos hombres trabajaban para él, sabe dónde estamos». Recogieron sus equipos de defensa y municiones de los caídos. Tomás notó que uno llevaba una bolsa con monedas de oro. «Pago por adelantado, sin duda». «Al menos 30 piezas», comentó amargamente. «El precio de la traición no ha subido mucho». Tayanita lo guió hacia donde había dejado a Nakai. El guerrero apache estaba recostado contra una roca, una herida de bala en el costado. Levantó la cabeza cuando se acercaron, hablando débilmente en apache. «Dice que fallé», tradujo Tayanita mientras comenzaba a atender la herida. «Que deshonré a mi padre al no protegerme». «Dile que el honor no se mide por el éxito», dijo Tomás, «sino por el intento». Mientras Tayanita traducía y trataba la herida, Tomás vigilaba. El sol descendía, tiñendo las montañas de rojo, rojo como la sangre en las manos de Tayanita, rojo como el fuego que sabía se acercaba. «Puede cabalgar», anunció Tayanita finalmente. «Despacio, pero puede». «Bien, necesitamos movernos. Este lugar es una trampa mortal si vienen más». Ayudaron a Nakai a montar. El guerrero se tambaleaba, pero se mantuvo erguido, su orgullo más fuerte que su dolor. «¿A dónde?», preguntó Tayanita. Tomás lo pensó. No podían seguir huyendo al azar. Necesitaban un lugar defendible donde pudieran reagruparse. «Conozco un lugar, un puesto comercial abandonado a un día de aquí. Muros de adobe, pozo de agua. Si vamos a enfrentar a Kuruk, mejor hacerlo en nuestros términos». «¿Enfrentarlo?».
Tayanita lo miró. Tomás, no podemos. Sí podemos. Su voz era firme. Estoy cansado de correr. Tú estás cansada de correr. Es hora de plantar cara. Nakai dijo algo en apache. Tayanita tradujo. Dice que eres valiente loco, pero que tal vez locos son los únicos que cambian el mundo. Mientras se alejaban del campo de batalla, Tomás no pudo evitar mirar atrás. Los buitres ya comenzaban a circular. Pronto no quedaría evidencia de lo ocurrido excepto huesos blanqueados por el sol. ¿Te arrepientes?, preguntó a Tayanita. ¿De haberme seguido? Ella lo miró, y en sus ojos había acero donde antes solo había miedo. No, dijiste que mi lucha era tu lucha. Tocó la mano vendada donde habían hecho el pacto de sangre, pero tu lucha también es la mía. No más huir, Tomás, no más esconderse. ¿Estás segura? Esto podría terminar mal. Todo termina, respondió ella con sabiduría más allá de sus años. Pero ¿cómo termina? Eso lo elegimos nosotros. Cabalgaron en silencio mientras las sombras se alargaban. 3 figuras contra el cielo ardiente, un guerrero herido, una mujer que había encontrado su fuerza, y un hombre que había encontrado una razón para vivir. Detrás de ellos, en algún lugar de las montañas, Kuruk seguramente rabiaba al descubrir a sus mercenarios muertos. Adelante, el puesto comercial esperaba como una promesa o una tumba, pero por primera vez desde que comenzó esta extraña odisea, Tomás no sentía miedo. Sentía algo más peligroso y más poderoso, esperanza. Y a su lado, Tayanita cabalgaba con la cabeza alta, ya no la fugitiva aterrorizada que había rescatado de la nieve, sino una guerrera que había elegido su campo de batalla. La pequeña osa había encontrado sus garras. La noche cayó sobre el campamento como un manto pesado. Tomás y Tayanita descansaban junto al fuego, recuperándose del largo día de viaje, cuando escucharon pasos apresurados acercándose. Un niño apache, no mayor de 8 años, apareció jadeando entre las sombras. Su rostro mostraba la urgencia de quien ha corrido sin descanso. «Tayanita», gritó el pequeño, «mensaje urgente del pueblo del norte». Ella se levantó alarmada, acercándose al niño. «¿Qué sucede, pequeño?» «Tu padre, el gran curandero». El niño luchaba por recuperar el aliento. «Los ancianos mandan decir que está muriendo. Pide verte con urgencia. Dice que debe revelarte algo importante sobre el hombre de ojos claros y el futuro de todos los clanes». Tayanita palideció, mirando a Tomás con desesperación. El rostro del niño se ensombreció aún más. «Dicen que si no llegas pronto, los espíritus lo llamarán antes del amanecer». Fin de la primera parte. ¿Qué decisión tomarán nuestros protagonistas? ¿Partirá Tayanita inmediatamente hacia su padre moribundo? ¿Qué secreto crucial guarda el curandero sobre Tomás? ¿Cómo afectará esto su lucha por estar juntos? Si quieres descubrir cómo continúa esta épica historia de amor y supervivencia en el salvaje oeste, escribe parte 2 en los comentarios. El destino de Tomás y Tayanita pende de un hilo, y las revelaciones que vienen cambiarán todo. No te pierdas la continuación de El Sendero del Amor Verdadero.